Saludos. El día de hoy estamos en la semana 9 y vamos a ver de lo que trata la misma. Pues aquí ya tenemos la ficha y vamos directamente. Y dice que el nombre de esta semana es diseñar una propuesta de señalética de medidas de bioseguridad y autocuidado para ti y tu familia. Estamos aquí, semana 9, señalética de medidas de bioseguridad y autocuidado. Entonces, ¿de qué se trata eso? Pues dice que le damos atención a la ficha pedagógica, pues que es lo que tiene que hacer siempre. Y vamos a entrar aquí. Dice que a causa de la pandemia del COVID-19 hemos tenido que fortalecer las nociones de cuidado, bioseguridad y autocuidado. Estas palabritas aquí son importantes. Hemos aprendido que el cuidado de uno mismo con acciones preventivas y de limpieza no solo resguarda nuestra integridad individual, sino también la de nuestros seres cercanos y personas con quien vivimos, amigos, vecinos, etc. Cumpliendo las medidas de autocuidado protegemos nuestra comunidad y a todos nosotros. Dice, todas las personas hemos tenido que reforzar ciertos hábitos de autocuidado a los que posiblemente antes no les prestábamos tanta atención. Aquí hay una pregunta que tenemos que responder, que dice, ¿qué hacemos ahora y qué no hacías antes para prevenir el contagio del coronavirus y la propagación del COVID-19? Bueno, entonces ya vemos que nos pone una pregunta y queremos responderla. Estas preguntas al principio son como un paso previo. Todavía no estamos en el paso 1, sino que son actividades previas. Entonces estas actividades previas son las que vamos a responder en una hojita que vamos a poner también en nuestro portafolio. Entonces, aquí nos encontramos con una actividad previa, que yo le he puesto así, actividad previa, que es una pregunta, la cual dice, ¿qué haces ahora y qué no hacías antes para prevenir el contagio del coronavirus y la propagación del COVID-19? Entonces yo le he respondido y pongo que ahora salgo a la calle con mascarilla, cosa que no hacíamos antes. Entonces ustedes también tienen que contestarlo en una hojita y poner su criterio de lo que no hacían antes y lo hacen ahora para evitar la propagación. Por ejemplo, ahora salimos a la calle con mascarilla, cosa que no hacíamos antes. Ustedes pueden poner que ahora se lavan más frecuentemente las manos, que ya no se saludan de manos, y muchas cosas que se han hecho que antes no se hacían. Eso es lo que tienen que responder ahí, súper sencillo. Entonces continuamos. Dicen que entre los cambios que ha experimentado nuestra sociedad es el uso de los espacios de servicios públicos ha variado. Es decir, ya no podemos ir a restaurantes, bancos y lugares públicos como antes íbamos, porque antes si hacías una cola en un banco estabas muy pegado, ahora no puedes hacer eso, tienes que guardar una distancia. Entonces esto cambió para todos, como dice, inclusive ir a la escuela, hay que cumplir nuevas reglas y un gran número de indicaciones. Dice, aquí hay otra pregunta, dice, ¿recuerdas haber visto avisos, carteles, afiches, letreros o señales que indican las acciones que debemos tomar para ingresar a algún lugar? Vamos a ver. Bueno, esa pregunta no está aquí, pero nos va a servir para más adelante. Aquí dice, esta semana, dice, seguramente habrás visto mucho. Todos estos recursos comunicativos contribuyen a la creación de espacios. O sea, simplemente nos dice que ahora ha cambiado la forma, ya que hay muchos carteles que antes no veíamos. Entonces, aquí dice, esta semana harás una propuesta de señalética sobre las medidas de bioseguridad y autocuidado que deben seguir en tu casa para prevenir contagiarse del coronavirus y enfermarse del COVID-19. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Entonces dice que participarás en un juego de roles ocupando el rol de un diseñador que debe transformar un espacio común en un lugar por medio del diseño de avisos con información visual y escrita. Para el desarrollo de este proyecto vas a pensar en el contenido, mensajes, bueno, vamos a verlo poco a poco todo lo que vas a tener que hacer esta semana, porque lo que vas a tener que crear son justamente los carteles que has visto en diferentes lados, vas a tener que crear esos carteles. Entonces, como vamos viendo, como siempre, los materiales son materiales que vas a encontrar en tu casa, hojas en blanco, de cuadernos nuevos o viejos, papel bond, papel ministro o cualquier papel reusable. Lápices de cualquier color, marcadores, cintas, tijeras, pegamento, pues todo lo que nos indica aquí. Como vamos a ver, aquí dice que lo primero es que vamos a ver unos ejemplos de señalética. Y aquí hay una parte que deben tener muy en cuenta y tienen que ponerle mucha atención, que es esta parte que dice, el siguiente ejemplo muestra una de las señaléticas más comunes, las señales de tránsito.
Las preventivas en amarilla, ojo, las informativas en azules y las regulatorias blancas y rojas. Es decir, las preventivas, como lo que son que semáforo, de una curva, de donde hay un redondel, son amarillas. Las informativas están en azules, por ejemplo, las que nos dicen dónde queda un aeropuerto, dónde queda un hospital, o sea, donde nos indican lugares para orientarnos, o sea, son informativas. Y las regulatorias o restrictivas siempre son en blanco y rojo, como ven la del PARE, ven que tiene un fondo rojo y las letras son en blanco. Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta para más adelante. Seguimos. Entonces, aquí viene una pregunta. Aquí viene una pregunta que dice, ¿las has visto dónde? ¿Por qué cada una tiene un color diferente y qué función cumple? Estas preguntas deben responderlas igualmente a continuación en la hoja que estábamos haciendo. Yo las tengo aquí. Dice, ¿las has visto? Sí, sí las he visto. ¿Dónde? Terminales, aeropuertos, carreteras, edificios. O sea, esas señales ustedes las han visto por todos lados. Deben poner dónde las han visto. ¿Por qué cada una tiene un color diferente? Justamente como les decía, deben poner atención porque aquí arriba dice por qué cada una tienen colores diferentes. Porque algunas son preventivas, otras son informativas, otras son regulatorias. Ustedes deben responder eso. Yo le puse por qué color depende de la función que cumple. Exactamente. ¿Y qué función cumple? Y aquí están. Las señales amarillas son preventivas, las azules son informativas y las de color rojo y blanco son regulatorias. Y están respondidas esas preguntas. Ustedes tienen también que responderlas. En este caso, las respuestas pueden parecerse porque es lógico que la función que cumplen es la misma. ¿Y por qué cada una tiene un color diferente? Pues también pueden parecerse en ese aspecto estas respuestas. No hay ningún problema. Entonces vamos a continuar. Aquí dice, veamos otros ejemplos de las señales indicativas dentro de una institución. Por ejemplo, estas son señales que están pueden estar dentro de un banco o dentro de un edificio público. Por ejemplo, WC significa baño. Y acá WC con el símbolo de una persona discapacitada en silla de ruedas es el baño para personas con problemas de discapacidad. Y esta tacita de café pues indica que el restaurante queda en la parte de arriba. Si ven, tienen una flechita donde indica cada una de las cosas. Y lo mismo de este lado. De este lado se dan cuenta que tienen números y cada una es una dirección. Entonces es otro tipo de señal interna de los edificios. Entonces aquí preguntan si te parecen creativos estos diseños. Yo voy a venir acá. Recuerden, esto lo estamos haciendo en una hojita aparte que vamos a poner en nuestro portafolio. Y me dice, ¿te parecen creativos estos diseños? Yo contesté, sí, porque son diferentes a otros. Ustedes deben contestar por qué son creativos. O por qué te parecen a ti creativos. Ustedes ponen su respuesta. Luego nos dice, ¿qué impacto crees que provocan en las personas las señales visuales? Y yo contesté que para las personas son de gran importancia ya que permiten prevenir situaciones que generan peligro. Además nos brindan información importante sobre el entorno y permiten establecer las normativas en las áreas en que se usa. Es decir, el impacto que hacen sobre las personas es que son bastante llamativas y a las personas enfocarse o ver la señalética ya se pueden orientar o darse cuenta de dónde quedan ciertos lugares o de dónde ellos pueden acudir si es que están buscando algo o si hay una advertencia de algo que no pueden hacer dentro de ese edificio. Entonces, por eso causan impacto en las personas las señales. Luego, seguimos y dice, muchas organizaciones crean su señalética con los colores representativos de su marca o imagen institucional, lo cual es parte de su identidad. ¿Crees que podrás generar tu propio estilo para las señales de tu hogar? Entonces me preguntan, yo digo que sí. Es una pregunta sencilla porque eso es lo que vamos a hacer en esta semana. ¿Crees que podrás generar tu propio estilo para señales del lugar? Sí, ellas también pueden responder que sí. Entonces, seguimos. Dice, en el contexto del COVID-19 se han diseñado varias herramientas visuales para recordarles a las personas que deben mantener la distancia de seguridad en los espacios públicos. Por ejemplo, señales en el piso, como las que vemos aquí, si ven, y creo que todo el mundo las ha visto ahora, que dice, parece aquí, mantenga su distancia. Señales en el piso que indican dónde pararse, la dirección en la que debes andar e incluso dónde sentarse. Y nos preguntan si hemos visto este tipo de señales. Pues la respuesta también es sí, en la mayoría de locales comerciales, como yo he respondido aquí, y ustedes lo responden. ¿Cierto? Hasta aquí creo que todo súper sencillo. Todo súper sencillo. Como les digo, todas estas preguntas que hemos hecho al inicio son simplemente una actividad previa y deben hacerla en una hojita, todas responder estas preguntas y ponerla en su portafolio. Ya que esto todavía no entramos al paso 1, recién vamos a entrar al paso 1.
¿no es cierto? Entonces aquí simplemente nos da otras indicaciones como unas guías de lo que debemos hacer para poder hacer nuestra señalética. Y ahora, después de leer esto, pues vamos a lo que es el paso 1. ¿Qué nos dice el paso 1? Dice que es la revisión del contenido que incluirás en los mensajes, es decir, lo que vas a incluir en tu señalética. Dice, antes de emprender cualquier proyecto es imprescindible comprender a profundidad el mensaje que vas a transmitir. Para lograr este propósito es necesario indagar en diferentes fuentes. Dice, ya sabes que tienes que crear materiales de señalización de bioseguridad, ojo, bioseguridad y autocuidado, pero ¿qué significan en realidad estas palabras? O sea, ¿qué significa bioseguridad y autocuidado? Para eso vas a leer estos dos párrafos, lo que es la bioseguridad y lo que es el autocuidado. Entonces vas a venir y como parte del paso 1, como ya estamos dentro del paso 1, ¿no? Como parte del paso 1 vamos a escribir justamente lo que significa bioseguridad y autocuidado. Entonces yo puse, ¿qué significa bioseguridad? Es un conjunto de normas y medidas para proteger a la salud del personal frente a amenazas biológicas, químicas y físicas. ¿De dónde saqué yo ese razonamiento o eso? Pues lo saqué de haber leído estos dos párrafos. Tanto lo que es bioseguridad aquí, si ven, es un conjunto de normas y medidas para proteger a la salud del personal, lo que voy a poner. Y el autocuidado también leí de aquí y saqué mi respuesta de lo que es el autocuidado. Estar consciente de los riesgos que conlleva efectuar alguna actividad y tomar las medidas necesarias para cuidarme. Entonces ustedes leen los párrafos que están aquí y lo contestan. Luego nos dice que para complementar tus conocimientos sobre la importancia de los protocolos de bioseguridad, lee el siguiente artículo y a continuación responde, ojo, como dice aquí, el artículo que está aquí abajo, lee el siguiente artículo y a continuación responde las preguntas en una hoja que guardarás en tu caja portafolio. ¿Cierto? Esto sí es de la actividad 1, pero deben hacerlo en una hoja aparte también. Entonces aquí deben leer toda esta parte aquí. Dice cómo lavarse las manos con jabón durante 20 segundos puede salvar vidas. Explicación química. Entonces ustedes deben leer todo esto. Deben leer todo esto. Y aquí vienen las preguntas. La primera pregunta es, de acuerdo al texto leído, explica por qué el lavado de manos con agua y jabón es más efectivo que el alcohol. Entonces, según esto, el texto, yo lo leí, no dice que lavarnos, o sea, no es que el alcohol no sea efectivo, el alcohol es efectivo, pero lavarnos las manos durante 20 segundos puede ser más efectivo aún. Ya, como yo ya leí el párrafo, yo ya di mi respuesta. O sea, yo tengo que dar una respuesta de por qué el lavado de manos con agua y jabón es más efectivo que el alcohol. Y esta fue mi respuesta. Aquí está mi respuesta. Aquí la pongo, ¿no? De acuerdo con el texto leído, explica por qué el lavado de manos con agua y jabón es más efectivo que el alcohol. Entonces, aunque el alcohol también puede romper una membrana aceitosa, el lavado con jabón tiene el beneficio añadido de eliminar físicamente los virus y bacterias de la piel aún más difíciles de eliminar. O sea, eso quiere decir que aunque el alcohol, o sea, el alcohol sirve también para eliminar a todos los virus, lo que permite hacer el jabón es que elimina físicamente, o sea, lo elimina totalmente. El alcohol nos puede dar una barrera para que controlar lo que ya tenemos el virus en la mano o que no nos caiga, pero si ya tenemos el virus en las manos, el jabón lo elimina completamente. Entonces, por eso es mejor. Aunque el alcohol nos crea una barrera y nos protege, el jabón lo elimina totalmente de nuestras manos. Yo respondí la primera pregunta, ¿no es cierto? Pero leyendo este de aquí, leyendo esto de aquí, porque si ustedes se dan cuenta, mi respuesta está aquí, ¿no es cierto? Aquí está mi respuesta justamente. ¿Sí? Y aunque el alcohol también puede romper una membrana aceitosa, lavado con jabón tiene un beneficio. Entonces, deben leer para poder sacar su respuesta. Esa fue mi respuesta. Ustedes deben dar su propia respuesta en base a lo que dice el texto. Pueden incluso poner lo mismo, pero con sus propias palabras, por supuesto, ¿no? Ahora nos da otra pregunta que dice, imagina que le explicas a un niño o niña el proceso por el cual el jabón elimina los virus de las manos y las superficies. Escribe un párrafo, ¿cómo lo haría?
Es decir, imagínense que le van a enseñar a su sobrino, a su hermano pequeño de 5 años, de 6 años. Ellos no entienden con palabras tan técnicas lo que hace el jabón. ¿Y ustedes de qué manera le explicarían a este niño cuál es el proceso por el cual el jabón elimina los virus? Entonces, yo lo he hecho como si yo se lo estuviera explicando a un niño pequeño y lo puse así. Imagina que le explicas a un niño o niña el proceso por el cual el jabón elimina los virus de las manos y la superficie. Y yo escribí de la forma en que se lo explicaría. Ustedes tienen que hacer lo mismo, escribir la forma en que ustedes le explicarían a un niño pequeño esto. Entonces yo le dije, los virus no son otra cosa que unos pequeños bichitos que se adhieren a la piel y con el jabón hace que estos bichitos no se puedan pegar a la piel ni a ninguna superficie. Ya, entonces esa sería la forma en que yo le explicaría a un niño, que creo que lo entenderían bien de esa forma, ¿no? Entonces ustedes tienen que poner su forma de cómo se lo explicarían, responder a esta pregunta así. ¿Ven? Que es súper sencillo esta explicación y lo va a entender cualquier niño. Entonces, continuemos. Dice, ahora te presentamos los protocolos de bioseguridad y recomendaciones de autocuidado a partir de los cuales podrás elaborar tus afiches y señales. Para la elaboración de la señalética debes realizar al menos un producto de cada uno de los siguientes temas. Entonces, ustedes deben leer estos temas, o sea, ¿cuál es la mejor forma de lavarse las manos? Este es un tema. ¿Cuál es la mejor forma de lavarse las manos? ¿Cuándo lavarse las manos? ¿Cómo usar adecuadamente la mascarilla? Instrucciones adicionales. Y eso es lo que deben leer para más adelante, en el paso de poder hacer la señalética, ustedes saber acerca de qué van a hacer la señalética. ¿Cierto? Entonces ya con esto tendríamos terminado lo que es el paso 1. Simplemente esta última parte tienen que leerla. En el paso 1 vamos a recapitular un poco lo que hicimos. Aquí está. Entonces lo que hicimos fue leer estos dos párrafos y colocar qué significaba cada una de las cosas. Luego leímos este párrafo de aquí y respondimos estas dos preguntas. Y por último leímos esto de aquí para tenerlo en cuenta para cuando vayamos a hacer nuestra propia señalética. ¿Cierto? Entonces ahora sí, ya que hemos terminado esto, pues nos vamos a